a cada uno de nuestros compatriotas peruanos. Dios les bendiga a todos nuestros oyentes que nos visualizan a través de estos medios de comunicación. Dios les bendiga a nuestros maestros, a nuestros docentes y sobre todo al público en general. Les saluda en esta oportunidad Abigail Mendoza Quispe. Y primeramente doy gracias a Dios por otorgarme este privilegio, pues la razón por la cual quiero expresarme es para motivar y también dar a conocer 200 razones por las cuales amo a mi Perú. Pero en realidad el Perú no solamente cuenta de 200 razones para ser amado, sino que muchas veces los peruanos quizás no tomamos en cuenta la gran riqueza que nos puede brindar nuestro Perú para ser un mejor país. Y es muy importante aprender nuestra cultura y las bases que conforman nuestra sociedad. Es por ello que conoceremos a Perú más que un país. Pues primeramente, agradecer a Dios por otorgarnos un país lleno de oportunidades, privilegios y que sobre todo podemos sacar adelante como peruanos y peruanas. Es muy importante conocer nuestras raíces y costumbres. También es muy importante conocer las bases que nos conforman como una nación. Es por ello que amo mi país, amo mi Perú, porque no solamente es mi país natal o el lugar que me acogió y vio crecer. Más que un país, es un lugar de muchos recursos y oportunidades que merecen ser valoradas y constituye cada fragmento de nuestra identidad nacional. Dentro de los símbolos patrios, amo mi Perú por estos símbolos ya que representan los emblemas que nos identifican ante el resto del mundo como un país libre e independiente. Además, son el sinónimo de la libertad y representan la esencia de la República del Perú. Entre estos símbolos patrios nosotros encontramos al escudo nacional, la bandera peruana y el himno nacional. Ahora conoceremos acerca de más de nuestro escudo nacional. El escudo nacional peruano. Por su escudo nacional, siendo el símbolo de la soberanía, el Estado peruano tiene gran fuerza expresiva y belleza. Además, es emblema representativo del Perú. Al igual que la bandera, se estableció definitivamente el 25 de febrero de 1825 en la ley promulgada por Simón Bolívar. Las ramas de laurel, encima del escudo, representa la victoria, el honor y la recompensa. Simboliza el triunfo de sus armas y el honor de las batallas. La rama lleva 2 hojas caídas, que representa 2 lugares cautivos. La rama de olivo a la derecha, que significa la paz y el progreso. La vicuña, dentro del escudo nacional, un camélido que estuvo en peligro de extinción en la década de 1970 y actualmente, gracias a los esfuerzos de conservación, existen más de 200.000 individuos. Esto representa el reino animal de nuestro país, pero también veremos otros aspectos que pueden representar. El árbol emblemático de la quina representa el reino vegetal del país dentro del escudo nacional. La cornucopia, también conocida como cuerno de la abundancia, representa la riqueza mineral y señala la abundancia de recursos que tiene el Perú dentro del escudo nacional. Nuestra bandera nacional. Amo mi Perú por su bandera, con el cual se sienten identificados alrededor del mundo y representan su identidad como historia a través de la interpretación de sus colores. Pues para comenzar, la bandera del Perú tiene 2 colores muy importantes, entre el rojo y blanco, pero también cabe resaltar que estos pueden brindar diferentes significados según la perspectiva de muchos historiadores, como investigadores peruanos. Por ejemplo, el historiador Mariano Felipe Paz Soldán expuso que los colores rojo y blanco de la bandera fueron tomados por San Martín de la siguiente manera. El color rojo lo tomó de la bandera de Chile y el color blanco de la bandera de Argentina, países en los cuales había luchado hasta alcanzar también su liberación como independencia. Según un escritor del año 1917 de Abraham Valdelomar, se cuenta que José de San Martín, militar y político de gran envergadura nacional, al haber desembarcado en las costas del sur de Pisco, se inspiró en los colores de las pariguanas, una especie de flamenco de alas rojas y pecho de color blanco, para definir los colores del bicolor peruano. Sin embargo, según el abogado Jorge Fernández Stoll, escribió en el libro de los orígenes de la bandera,
considera que el color rojo de la bandera del Perú podría derivarse de los incas, ya que ese era su color de guerra y que a su vez simboliza la sangre generosa de los héroes y los mártires que lucharon por la independencia y también frente al dominio español. Por otro lado, el color blanco representa entonces la paz, la pureza, la justicia social y la libertad. Continuamos también como el himno nacional, además de ser una composición musical, y más allá también de un símbolo patrio, es una muestra clara del compromiso de los peruanos en la lucha por la emancipación del país, y como tal es un canto patriótico de alabanza, credo que nutre el alma de un pueblo y lo hace sentir orgulloso de su pasado y su porvenir. Su composición musical, sus tonalidades, su letra, lo han hecho merecedor de ser considerado uno de los himnos más hermosos en el mundo. Además, mediante el decreto de San Martín, el origen de nuestro himno no se hubiera llevado a cabo el 7 de agosto de 1821 por la intervención de nuestros compositores peruanos, entre ellos José Bernardo Alcedo, y también cantado por primera vez en el teatro peruano por Rosa Merino. Seguidamente hablaremos acerca de la geografía. Amo a mi Perú por su ubicación central y condición biocénica, que son favorables para el desarrollo de un nudo de comunicación terrestres y aéreas en América del Sur, la interconexión del Perú con 4 cuencas hidrográficas que permite un intercambio comercial, industrial y cultural. Es por ello que se nos considera como un país megadiverso, pues más allá de poseer diferentes especies, también poseemos climas muy importantes que influyen dentro de nuestras actividades. En este caso, amo mi Perú, ya que tiene más de 80 microclimas en sus diferentes regiones. Por ello se convierte en uno de los países más biodiversos del mundo. Amo a mi Perú por el Océano Pacífico, por ser nuestro más valioso bastión contra la amenaza del cambio climático y un espacio vital para desarrollar la productividad biológica y pesquera del Perú. Amo mi Perú por poseer la cordillera de los Andes, siendo una barrera ante los vientos atlánticos y brindarnos una mayor biodiversidad y ecosistemas. Amo mi Perú por las 11 ecorregiones que posee, debido a sus características geográficas para la conservación de su biodiversidad y ecosistemas. Ahora, seguidamente hablaremos acerca de la hidrografía peruana. El Perú cuenta con 4 vertientes hidrográficas, 2 de las cuales son pequeñas cuencas costeras, que vierten sus aguas al Océano Pacífico. Las otras 2 son las vertientes del Amazonas que desembocan desde el Atlántico. Dentro de las cuencas del Pacífico, por la vertiente del Pacífico descienden 53 ríos que desembocan en el Océano Pacífico. Debido a su situación geográfica, son por lo general torrentosas, de caudal irregular con fuertes crecidas en verano y prácticamente secos en invierno, y ninguno es navegable, excepto el tramo final del río Tumbes. También nos especificaremos dentro de los ríos más importantes, pero es muy importante también conocer las cuencas donde los cuales predomina estos ríos. La cuenca amazónica, la cuenca del Amazonas, se postula como la selva tropical más grande del mundo, con una importancia especial en la lucha contra el cambio climático. La mayoría de los principales ríos de la vertiente oriental o atlántica tiene su origen en los nudos de Pasco y Vilcanota, en los Andes. Son ríos de gran magnitud, profundos, navegables y de caudal regular que desaguan en el Gran Amazonas. Cuencas del Titicaca. La tercera vertiente desemboca en el lago Titicaca a 3.810 metros sobre el nivel del mar y está ubicado en el extremo norte de la meseta del Collao. Mediante las aguas de este lago se produce un intenso comercio. Y es el momento de conocer los ríos que son de alta importancia a nuestro Perú. ¿Y por qué? Muchos de nosotros hemos escuchado hablar acerca de estos ríos, mas no pensamos en la importancia como el aporte que puede brindar. Entre ellos, el lago Titicaca. Amo mi Perú
por el lago Titicaca, que absorbe y retiene la energía solar de día e irradiarla en la noche, moderando el clima de su zona. También utilizado para las actividades de pesca deportiva. Es el lago navegable más alto del mundo. Sus aguas conservan a una población indígena que vive en las islas flotantes de los Uros. El río Amazonas. Amo mi Perú por poseer el río más caudaloso del mundo, el Amazonas, siendo considerado como el pulmón de la Tierra con un 20% de agua dulce en todo el planeta, quiere decir la mayor cantidad. El río Marañón. Amo mi Perú por el río Marañón, conocido como la arteria energética del Perú, por su importancia para la generación de energía. ¿Sabíamos eso? Pues no. El río Guayaga. Amo mi Perú por el río Guayaga, con una gran riqueza ictiológica, navegable para balsas y canoas. Además representan una fuente importante de abastecimiento en la seguridad alimentaria y de fuentes de trabajo para las comunidades nativas y de los centros poblados, como son el consumo humano, el riego de los cultivos, la crianza de truchas, productos forestales y agrícolas, turismo, entre otros. Los ríos Ucayali. Amo mi Perú por el río Ucayali, siendo considerado como una bendición. Pues ¿por qué? Ha alimentado a su gente con pescado, alimentos, medios de vida y acceso a los bosques de la región. Los cultivos se siembran en la estación seca y la mayor parte de la pesca también se realiza en este momento. El río Tumbes. Amo mi Perú por el río Tumbes. Es una fuente importante de agua para irrigar los cultivos, que se encuentran en las regiones agrícolas, que están en los valles situados aguas abajo en los lados norte y sur del río. En esta espesa vegetación de Tumbes se encuentra hasta 15 especies de árboles, tales como el guayacán, el palo de vaca, el pasallo, el palo santo, el laurel, el ceibo, el bálsamo, porotillo, algarrobo, guachapelín, madera negra, oreja de león, pretino, etc., a diferencia con el resto de los departamentos costeros. El río Rímac, también conocido como el río Hablador, pues amo mi Perú por este singular y peculiar río Rímac, conocido como el río Hablador. Según cuenta la leyenda, perciben claramente el murmullo de sus aguas como se disuelve en una voz humana, que cuenta bellísimas historias de este y de antiguos tiempos. También es uno de los ríos más importantes del país, ya que se desempeña un rol vital como fuente de abastecimiento de agua para el consumo humano, agrícola y energético, extendiendo en ellas centrales hidroeléctricas importantes. El río Mantaro. Amo mi Perú por el río Mantaro, debido a que concentra la mayor población andina. Es la principal región agrícola y sus centrales hidroeléctricas son las que proveen mayor energía a escala nacional. El río Santa. Amo mi Perú por el río Santa, porque a través de este se mantiene la conservación de los ecosistemas de la puna húmeda, que también regulan el ciclo hídrico de esta cuenca, cobran por ello cada vez mayor importancia. Seguidamente continuamos con la categoría acerca de la Reserva de Biosfera. Amo mi Perú porque cuenta con 77 áreas naturales protegidas, que son las siguientes: la Reserva de Biosfera. ¿Qué son las reservas de biosfera? Ahora vamos a conocer. Estas reservas son espacios que han sido reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Muchos de nosotros quizás no nos hemos percatado, pero existen ciertas zonas turísticas que también son protegidas, sobre todo ante la contaminación o incluso por la destrucción de estos lugares, entre ellos la Reserva Natural Nacional de Paracas. Amo mi Perú por la Reserva Nacional de Paracas, que protege nuestra representativa de nuestros ecosistemas marino y costero. Su importancia radica en que protege una gran diversidad biológica indispensable para el mantenimiento de diversos ciclos biológicos, que garantiza la conservación de las especies.
al igual que genera ingresos económicos a miles de pobladores. Asimismo, protege en su interior diversos restos arqueológicos de la cultura Paracas, asentada en gran parte de esta importante reserva. Ahora, el Parque Nacional del Manu. Amo mi Perú por este Parque Nacional del Manu, ubicado en los departamentos de Cusco y Madre de Dios, pues protege una de las ecorregiones más importantes del país, un área de mega diversidad. Tal vez sea el parque con mayor diversidad biológica del planeta. Ahora, el Parque Nacional de Huascarán. Amo mi Perú por poseer el Parque Nacional Huascarán. Protege la cordillera tropical más extensa del mundo. Su riqueza de flora y fauna, formaciones geológicas, nevados y bellezas escénicas. Protege los ecosistemas de la Cordillera Blanca, que son patrimonio natural, científico y cultural de la nación. La Reserva Nacional de Tambopata. Amo mi Perú por la Reserva Nacional de Tambopata. La presencia de este importante espacio natural protegido busca conservar la flora, la fauna y los procesos ecológicos de una muestra de la selva húmeda tropical. Así también, la Reserva Natural de Tambopata genera procesos de conservación que aseguran el uso sostenible de los recursos naturales y del paisaje. La Reserva Natural de Pacaya-Samiria. Amo mi Perú por la Reserva Natural de Pacaya-Samiria, que conserva los recursos de flora y fauna, así como la belleza escénica, característica del bosque tropical húmedo. Esta área natural protegida alberga una alta diversidad biológica y una importante población humana que aprovecha de sus recursos naturales. La Reserva de Biosfera del Noroeste. Amo mi Perú por la Reserva de Biosfera del Noroeste. Su importancia económico-social radica en que es fuente de recursos naturales claves para la gastronomía peruana, como es la concha negra y el cangrejo rojo de manglar, especies aprovechadas sosteniblemente por ciertos de pobladores debidamente empadronados por el CERNAMP, con el objetivo de asegurar sus buenas prácticas. El Parque Nacional Cerros de Amotape. Amo mi Perú por el Parque Nacional Cerros de Amotape, cuyo objetivo principal del área protegida es la conservación de muestras representativas y de la diversidad biológica existente en las ecorregiones del bosque seco ecuatorial y el bosque tropical del Pacífico, ambientes amenazados por la ampliación de la frontera agropecuaria, la tala indiscriminada y la desertificación. La Reserva Natural Coto de Caza, el Angol. Amo mi Perú por la Reserva Nacional del Coto de Caza, el Angola, más conocido como el CCEA. Conserva una importante porción del bosque estacionalmente seco del noroeste del Perú y brinda condiciones especiales para desarrollar la caza deportiva y el turismo. Ahora, la Reserva Natural de Tumbes. La Reserva Natural de Tumbes. Yo amo mi Perú por contener esta reserva, que es muy importante, ya que alberga una diversidad biológica única y una gran cantidad de aves, 270 especies. Además, alberga la mayor cantidad de especies amenazadas de avifauna que alguna otra área natural protegida en el país. La Reserva Nacional de Calipuy. Amo mi Perú por la Reserva Nacional Calipuy. Es un área para poder preservar los guanacos, que son auquénidos de origen peruano, y protegerlos de la caza desmedida, ya que se encuentra en peligro. Amo mi Perú por la Reserva Nacional de Calipuy. Es un área para poder preservar los guanacos, que son auquénidos de origen peruano, y protegerlos de la caza desmedida, ya que se encuentra en peligro de extinción. Es hábitat natural de aves como el cóndor y el gallinazo, de cabeza roja y negra, el loro de frente roja. Otras especies de fauna que destacan en Calipuy es el oso de anteojos, la perdiz, el lique-lique, la tórtola
la cordillerana y diversos tipos de reptiles. La vegetación de la zona está conformada por especies semileñosas y herbáceas, de porte pequeño a mediano, que se distribuyen sobre terrenos rocosos. Ahora, la Reserva Nacional de Junín. La Reserva Nacional de Junín. Amo mi Perú por esta reserva, ya que es un gran pulmón para el medio ambiente. Posee una serie de características como generar una regulación hídrica, ser fuente de captación de agua y generación hidroenergética, y ayudar y conservar el equilibrio ecológico. Por otro lado, posee inmensos pantanos, totorales, aguas extensas donde habitan aves acuáticas, cuyes silvestres, vizcachas, gatos andinos, osos, llamas, entre otras especies de fauna. La Reserva Natural Lomas de la Chay. Amo mi Perú por las Lomas de la Chay, que albergan en medio de la franja desértica a una cantidad importante de especies, tanto de flora como de fauna. La abundancia de recursos en las épocas de verdor permite también la alimentación, descanso y reproducción de diversas especies de presencia temporal en las Lomas de la Chay. La Reserva Natural de las Pampas Galeras. Amo mi Perú por la Reserva Natural de las Pampas Galeras. Concentra la mayor población de vicuñas del país y del mundo en un espacio muy reducido. Además, protege los restos arqueológicos que testimonian su antiquísimo manejo en el lugar y alberga especies de flora y fauna silvestre de gran importancia para la región. Ha llegado el momento de conocer las ecorregiones del Perú. El Perú consta con 11 ecorregiones, pero más allá, enfoquémonos en cada una de estas. El mar tropical. Amo mi Perú porque a través del mar tropical, como una ecorregión, concentra las playas más hermosas del Perú y la calidez de sus aguas a través de la corriente del Niño. El mar frío. Amo mi Perú por el mar frío, una ecorregión de gran riqueza natural que concentra una variedad de flora y fauna, una incomparable en 600 especies de peces, aves de importancia económica, mamíferos en peligro, abundantes algas y otros organismos marinos, tales como moluscos y crustáceos. El desierto del Pacífico. Amo mi Perú por la ecorregión del desierto del Pacífico, que desarrolla numerosos cultivos para una contribución económica. El bosque seco ecuatorial. Amo mi Perú por la ecorregión del bosque seco ecuatorial, aportando en el control del avance de dunas y desiertos, además de proveer el abono orgánico para la agricultura. El bosque tropical del Pacífico. Amo mi Perú por el bosque tropical del Pacífico, que se absorbe y almacena el carbono y contribuye en la regulación del clima. La serranía esteparia. Amo mi Perú por la serranía esteparia, que aporta en la conserva de ecosistemas por sus precipicios y valles angostos. La Puna. Amo mi Perú por la ecorregión de la Puna, aportando en la obtención de recursos hídricos en algunas zonas. El páramo. Amo mi Perú por la ecorregión del páramo, por brindar una gran capacidad del suelo para absorber el agua y almacenarla en valles o ciudades desérticas. La sabana. Amo mi Perú por la ecorregión de la sabana de palmeras, por su diversidad endémica, muy valiosa, encontrando especies de flora y fauna. La selva baja. Amo mi Perú por la ecorregión de la selva baja, por ser la más grande y rica del país, al igual de su gran posesión de biodiversidad en el planeta. La selva alta. Amo mi Perú por la ecorregión de la selva alta, considerando como el paraíso de los picaflores, además del proveedor de árboles con uso industrial como el caucho, palmeras aceiteras, etc. Ahora nos introduciremos dentro de la categoría minera. Amo mi Perú por la minería formal y sostenible, utilizadas sobre el crecimiento económico del Perú y la mejora de la calidad de vida de la población. Y es justo este detalle el que debe ser difundido, el impacto positivo de esta actividad económica,
para romper mitos en la mente de los peruanos y los empresarios, como la moderación en su explotación para la reducción de contaminación. La minería. Ama mi Perú por ocupar el segundo lugar con 2,5 millones de toneladas de mineral, siendo esto el rey cobre en su exportación, cuyo principal comprador es China dentro de nuestro mercado comercial. Amo mi Perú, ya que en el Perú preincaico el oro era considerado un símbolo de valor y pureza. Su uso era netamente ornamental y religioso. Con la llegada de los españoles, la minería de oro cobró importancia, pues junto a la plata fue el soporte económico del virreinato hasta la actualidad. Amo mi Perú por el mineral de plata, muy usado en fotografía, joyería, monedas, electrónica, medicina y equipos científicos, entre otros. Pero es el segundo país productor de plata en el mundo, con cerca de 100 millones de onzas anuales, el 15% de la producción mundial. Amo mi Perú por el estaño. El Perú es el tercer productor del estaño, con una sola mina que opera por Minsur. Entre ellos, usos de importancia tenemos las soldaduras PBSN, la hojalata, productos químicos como el tetracloruro de SN y sulfato de SN, empleados en la industria de plásticos y cementos respectivamente. Ahora, también encontramos dentro de la minería el reconocimiento por uno de los principales productores de cobre, zinc y plata. Sin embargo, también ocupa sistemáticamente el Perú el tercer lugar en las reservas mundiales del zinc y el segundo en la producción global. Amo mi Perú por el hierro. La industria automotriz es la que consume la mayor cantidad de acero, y especialmente en la estructura de los autos. También se utiliza en la estructura de los barcos y en los tanques de depósito de diversas industrias. Amo mi Perú por el plomo extraído. Una parte considerable del plomo producido se dedica a la fabricación de baterías. Otra aplicación importante es la fabricación de este plomo tetraetílico que se adiciona a las gasolinas de alto octanaje. Pero no son los únicos elementos que sostienen a nuestra economía como Perú dentro del canon minero, sino que también encontramos el petróleo. La producción de petróleo. Amo a mi Perú por la producción de petróleo, alrededor de 36 millones de barriles anuales de petróleo crudo. La selva es la región más productiva, con un promedio de 24,8 millones de barriles al año, equivalente a 68.000 barriles por día, produciendo el 70% del petróleo crudo del país. Las cuencas extractivas. Amo mi Perú por las 18 cuencas sedimentarias con potencial de hidrocarburos, la mayoría de ellas en la selva. La explotación de hidrocarburos en el Perú ha sido desarrollada durante 140 años, representando el 4% del Producto Bruto Interno, o más conocido como el PBI. Contribuye a reducir la brecha en la balanza comercial y aporta al sector público a través de impuestos, regalías y canon. Yacimientos. Amo mi Perú por el yacimiento de Zorritos en la cuenca Tumbes. Este pozo empezó a producir 60 barriles de petróleo por día de 350, siendo el primer pozo perforado en América del Sur. El río Pastaza. Amo mi Perú por el río Pastaza. Dentro del triángulo formado por el río Pastaza y el río Marañón, se ha desarrollado una importante actividad económica gracias a los yacimientos de petróleo de oro y la explotación maderera, considerándose como la cuenca más importante del país. Ahora también conoceremos yacimientos mineros, lugares naturales del Perú que posee para la extracción de estos minerales. Entre
Entre ellos, amo mi Perú por poseer un yacimiento importante de hierro en actual explotación que se encuentra ubicado en Máncora, Ica. Amo mi Perú por el yacimiento minero de Las Bambas, que produjo 452.000 toneladas de cobre en el 2018, un 2% de alrededor de 20 millones de toneladas reportadas a nivel mundial y el 18,8% de los 24 millones producidos en el Perú, que es el segundo productor de cobre en el mundo, solo superado por Chile. Amo mi Perú por el yacimiento minero de Quellaveco, uno de los 5 yacimientos de cobre más grandes del mundo con 1.300 millones de toneladas. Actualmente está en etapa de construcción y se espera la primera producción de cobre en el 2022. Amo mi Perú por el yacimiento minero de Toromocho. Ahora es el segundo mayor productor de aluminio del mundo, el tercer mayor proveedor de aluminio primario y el quinto mayor productor de aluminio fabricado. También encontramos yacimientos que pertenecieron durante la historia y que algunos se conservan todavía. Por ejemplo, los yacimientos de Antamina. Amo mi Perú por el yacimiento minero de Antamina. En la actualidad es uno de los mayores productores peruanos y concentrados de cobre y zinc, y una de las 10 minas de cobre más grandes del mundo en términos de volumen de producción. El yacimiento de La Oroya, hoy en día que es una ciudad fantasma. Amo mi Perú por el patrimonio industrial inmaterial. Desde el aspecto social, La Oroya presenta en su gente un valioso repositorio de experiencias, relatos, leyendas y mitos que se relacionan con la industria metalúrgica en la economía regional y para todo el país. Santa Bárbara. Amo mi Perú por la mina de Santa Bárbara. Fue el centro minero más importante del virreinato. Alrededor de su explotación giró una parte significativa de la economía de la época. No solo el Perú, sino el mundo. Además, fue la mina de mercurio más importante de su tipo durante la colonia. La mina de Potosí. Amo mi Perú por la antigua mina de Potosí, resaltando la época colonial al ser una de las ciudades más importantes del mundo por su gran riqueza de plata, mas hoy en día se encuentra vacía. Ahora damos paso introductorio a la flora peruana. Primeramente conoceremos acerca de nuestras plantas nativas. Entre ellas, amo mi Perú por la posesión de plantas nativas que cuenta con cerca de 25.000 especies de plantas nativas, un 10% de todas las especies de plantas del mundo. Son alimenticias, así como también con propiedades medicinales. Varias son consideradas desinflamantes naturales y también utilizadas para el tratamiento de enfermedades. Entre ellos encontramos a nuestra flor nacional del Perú, más conocida como la flor de la cantuta. La cantuta crece de manera silvestre y también cultivada principalmente en las zonas andinas de Perú y Bolivia, entre los 1.200 y 3.800 metros sobre el nivel del mar. Es considerada la flor nacional del Perú. Según la historia, los incas quedaron maravillados con su gran belleza y color, que era un rosa amarillento. Por eso promovieron su cultivo en todos sus dominios y la dieron como ofrenda a su dios Inti, que es el dios sol, y sus huacas. También es conocida como la flor sagrada de los incas. También tenemos que mencionar a la planta suche. Amo mi Perú por el árbol de suche. Además es una planta resistente a la polución, que la polución significa contaminación ya sea más del aire o el agua, y la salinidad. Las flores de este árbol son simples pero vistosas. En muchas culturas, sobre todo en América y en la Polinesia, tienen un significado espiritual o decorativo. El sacha inchi. Amo mi Perú por el sacha inchi, también conocido como maní silvestre, una planta nativa debido a sus propiedades, ayuda a reducir el colesterol y triglicéridos elevados, protege el corazón y es un aliado contra el síndrome metabólico. El achiote.
Amo mi Perú por la presencia del achiote, la planta nativa que según el Seguro Social de Salud, que es E-Salud, recomendó el consumo del achiote como un poderoso desinflamante de próstata, debido a la presencia de esteroides en las hojas. Además, debido a la presencia de flavonoides, se utiliza como efectivo diurético. ¿Qué es un diurético? Un diurético es... ¿qué es diurético? El achiote. Amo mi Perú por la presencia del achiote, la planta nativa que según el Seguro recomendó el consumo del achiote como un poderoso desinflamante de la próstata debido a la presencia de esteroides en las hojas. Además, debido a la presencia de flavonoides, se utiliza como efectivo diurético. Un diurético corresponde a ser una propiedad que te permite de repente las secreciones, actuando sobre el sistema urogenital y regulando la función renal. El yacón. Amo mi Perú por el yacón, cuyas raíces y las hojas son usadas para la diabetes, desórdenes digestivos y desórdenes renales. El yacón es una de las pocas plantas conocidas que produce inulina. La inulina es una de las propiedades las cuales contiene poco almidón. El almidón en sí, en su exceso, es muy dañino. Un polímero de la fructuosa en cantidades aprovechables industrialmente, presentando en sus raíces tuberosas hasta 20% de inulina. El ercampuri. Amo mi Perú por el ercampuri como planta nativa de uso medicinal. Contribuye para adelgazar, depurar la sangre cuando se inflama el hígado, estimula la secreción biliar, alivia las afecciones hepáticas y evita las infecciones. Se la usa por sus propiedades contra el colesterol alto, la diabetes y como diurético. Y aquí conocemos las plantas nativas. También cabe recordar que el Perú posee 5.000 plantas que han sido identificadas como botánicamente la mayor parte nativas. En nuestro país entre unas 4.400 y unas 600 especies son introducidas. También es importante conocer nuestra vegetación. Aquí corresponde diferentes aspectos, ya sea los árboles emblemáticos, la forestación comercial, los árboles patrimoniales, entre otros, hasta incluso nuestros vegetales. Amo mi Perú por la existencia de aproximadamente 6.350 especies de árboles, cifra que puede incrementarse al menos en un 10% con el mejoramiento del conocimiento botánico. Pues entre los árboles emblemáticos nosotros encontramos lo siguiente: la quina que se encuentra dentro de nuestro escudo. Amo mi Perú porque el árbol de la quina, además de pertenecer como un símbolo y representar también la riqueza vegetal dentro del escudo nacional, también la quina fue muy importante para la economía colonial del Perú, además para la prevención y tratamiento de la malaria. Otro de los árboles emblemáticos es el molle. Amo mi Perú por los árboles de molle, ya que es muy útil para detener los fuertes vientos provenientes de los valles cordilleranos. En Perú es utilizado como un árbol de linderos para proteger a la finca de la entrada en animales y como árbol rompevientos. También se emplea como estabilizador de médanos y en control de dunas. El algarrobo. Amo mi Perú por los árboles de algarrobo, siendo el árbol con mayor relevancia al actuar como protector frecuente ante los rayos UV, rayos ultravioletas, además de sustento para supervivencia de algunos insectos como aves, es decir, el hábitat de muchos animales. Y dentro del interés poblacional actúa como un regulador dentro de la temperatura, evitando el fenómeno del Niño. Los alisos. Amo mi Perú por los árboles de alisos que son utilizados para la protección de cuencas hidrográficas, estabilización de laderas, debido al sistema radicular profundo, de tipo vertical y horizontal. Es de crecimiento rápido, por lo que también se usa para reforestación y regeneración de suelos. El guarango. Amo mi Perú por los árboles de guarango. El aporte de los guarangos para las poblaciones humanas abarca el consumo humano, la alimentación de ganado, la obtención de productos a partir del fruto, que es altamente nutritivo, las harinas, café de guarango,
guaranguina, miel de abeja y hasta para uso medicinal. Ahora, también encontramos árboles patrimoniales, árboles que son un patrimonio por su conservación durante la historia. Estos árboles se pueden ubicar en diferentes zonas del Perú. Amo a mi Perú por la conservación de árboles patrimoniales debido a la gran cantidad de años que poseen, recordando un acontecimiento sorprendente. Por ejemplo, en 1995, un pueblo de Huancapi, Ayacucho, se levantó por la defensoría del árbol ante sus autoridades. Aquel árbol iba a ser cortado. Sin embargo, el pueblo se levantó por la gran cantidad de años que tenía de conservación. Entre ellos, el cedro centenario de Pomabamba, Ancash, la palmera de las 7 cabezas en Cachicheica, el árbol de Piscobamba, ubicado en Piscobamba, Ancash, los árboles de Pisonay en Andahuaylas, ubicados en Piscobamba, Ancash, los árboles de Pisonay en Andahuaylillas, Cusco, o el olivo monumental que se encuentra en Moquegua. Y si hablamos de árboles con años encima, podemos voltear la mirada a nuestra Amazonía, que posee miles de árboles centenarios, entre ellos el Chihuahuaco, que tiene 200 años y se le considera joven, o la castaña, pero lamentablemente son codiciados por madereros que toman estos ejemplares en minutos. Por ejemplo, el cedro, uno de los árboles emblemáticos. Por ejemplo, el cedro. Amo mi Perú por poseer uno de los árboles más emblemáticos que corresponde el cedro, que hasta hoy se mantiene en pie. Es un árbol que resalta no solo por su tamaño, sino también porque pese a los años que tiene, se mantiene vigoroso y fuerte, elevándose hacia el cielo. Por ello es conocido como el bastón de San Luis, patrón del distrito. La importancia de este árbol radica además en que es parte de la historia del lugar porque se erige incluso desde antes de la fundación del pueblo. El olíbara. Amo mi Perú por el árbol del olíbara, que se encuentra en Lima de San Isidro. Se trata del olivo que había plantado el mismo San Martín de Porres. El árbol tiene casi 400 años y forma parte de un recorrido turístico a donde llegaba decenas de visitantes cada día, antes de las medidas sanitarias declaradas por la pandemia. El ombú. Amo mi Perú por los árboles de ombú, que se encuentra en el Parque del Carmen, conocido también como el árbol de la Bella Sombra, un ejemplar de más de 200 años que habría sido sembrado por el libertador Don José de San Martín, de quien hablaremos después. El sauce. Amo a mi Perú por el árbol El Abuelo, un gran sauce de aproximadamente 300 años que se convirtió en el primer árbol reconocido por ordenanza municipal en la región Arequipa. El guarango. Amo a mi Perú, donde dentro de la hacienda Recodos en Huancarchi, Castilla, existe un guarango que supera los 30 metros de altura y tiene un diámetro de 8 metros y 300 años de antigüedad. Según los habitantes que allí se realizaban las reuniones de rebelión contra el sistema del gobierno de Manuel Pardo en 1872. Mora. Amo mi Perú por la presencia de un árbol patrimonial en la iglesia de San Juan Bautista, en Characato. Hay un árbol de mora bien conservado de 250 años de antigüedad, que continúa dando frutos. Fue plantado por los primeros sacerdotes mercedarios que llegaron y para la comunidad del lugar. Es símbolo de fortaleza y de identidad del pueblo católico. El muelle de la casa. Amo a mi Perú, ya que uno de los árboles patrimoniales es un antiguo muelle ubicado dentro de la hacienda Lomas del distrito de Chuquibamba, Condesuyos. Con una antigüedad de 300 años, cuenta la historia que durante la guerra con Chile de 1879, la hacienda era refugio de los montoneros, quienes por las tardes descansaban bajo la sombra del llamado el muelle de la casa. El cedro. Amo mi Perú, ya que en el distrito de Alca, La Unión, existe un importante cedro que resalta en la plaza principal y según los pobladores está en el lugar desde la época de la conquista española.
También, dentro de nuestras bases económicas utilizamos la forestación comercial, ya sea para extraer el árbol en el uso industrial o incluso medicinal. Por ejemplo, amo a mi Perú por el árbol de la chiringa, de donde se puede extraer el caucho para el uso industrial y actividad económica, pues al utilizar de 120 árboles podemos sacar un aproximado de 8 litros de látex. Haciendo un cálculo podemos ganar 300 soles mensuales. Amo mi Perú por el árbol de la cachagua, una planta nativa empleada para la captura de peces, para contrarrestar mordeduras de serpientes y para el tratamiento de enfermedades de la piel, como la leishmaniosis. Es una especie de importancia maderable de gran valor económico. También amo mi Perú por el zapote, este tipo de especie de árbol, ya que posee una gran y elevada demanda, sobre todo en Miami, para la preparación de jugos, además dentro de la carpintería para la elaboración de madera. Amo mi Perú por la achigua, árbol comercializado por sus propiedades dentro de la calidad de madera para construcción, sobre todo en muros o exteriores, además para la elaboración de tejas de madera. Amo a mi Perú por la castaña. Dentro de su uso comercial, sus valiosas semillas se cosechan y el aceite que se extrae es utilizado en una amplia variedad de productos, siendo el producto forestal no maderable más importante, además del árbol del caucho. Amo a mi Perú por el árbol de lupuna. Sus semillas, hojas y resina se utilizan como hierbas medicinales para curar, entre otras, la fiebre, el asma, la diarrea, la disentería o los problemas renales. Incluso en algunos lugares como Brasil, la infusión de la corteza se usa popularmente para el tratamiento del cáncer e inflamaciones. Amo a mi Perú por el chihuahuaco, como la mayoría de especies de árboles que posee una madera muy dura. Según señalan estudios científicos, cumple un rol muy importante en el almacenamiento de carbono y, por lo tanto, en la mitigación del cambio climático. Amo mi Perú por la capirona, un árbol relevante dentro de la madera, pues tiene densidad alta ya que posee una durabilidad natural alta y es recomendable para elementos estructurales que no tengan contacto con el suelo. También encontramos a los vegetales comestibles, gran parte de nuestra vegetación peruana, entre ellos, por ejemplo, los tubérculos, como la papa peruana. Amo mi Perú por poseer 3.500 variedades de papas, siendo una gran importancia histórica, gastronómica y económica. Los incas fueron los primeros en consumirla, hacían con ella un alimento de nombre chuño, la papa seca, que formaba una especie de galleta que alimentaba a sus ejércitos y esclavos. Además funcionaba como un alimento de reserva para épocas de hambre. ¿Pero qué más podemos encontrar aparte de la papa peruana? Muchos conocemos que es la oca, pero también tenemos que variar su importancia. Amo mi Perú por la oca, un tubérculo andino que crece en la puna de las zonas andinas, siendo destacado por sus propiedades medicinales para tratar la gastritis y por sus propiedades nutricionales. También es conocida como ibia o oca, llegando a ser un gran reemplazante a la papa por su alto contenido en almidón. Amo a mi Perú por el camote peruano. Existen aproximadamente 5.000 variedades, entre los principales está el camote blanco, el morado, el rosado, anaranjado y amarillo. El camote es una gran fuente de vitamina A, además de B6 y potasio. Le debe su característico color anaranjado a los betacarotenos, cuyas propiedades ayudan a cuidar el sistema inmunológico, así como a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y cáncer. Amo a mi Perú por la gran variedad y calidad del limón peruano, destacando el limón criollo, el limón real, el ingrediente para un mejor sabor del ceviche peruano como plato típico. Amo mi Perú por la palta. Es el tercer producto más importante de la canasta de agroexportaciones, detrás del café y la uva. De acuerdo a cifras del Trademap, al 2016, el Perú es considerado como el segundo proveedor mundial de palta en volumen, siendo solo superado por México.
Amo a mi Perú por el espárrago, que es el primer producto de agroexportación no tradicional y el segundo de mayor importancia, luego del café, representando el 14,1% de las exportaciones agropecuarias y el 1,7% de las exportaciones totales del país. Amo a mi Perú por el mango, que es el principal fruto de exportación de Perú y es reconocido en los mercados internacionales por su calidad. Amo a mi Perú por la granadilla, una fruta con grandes posibilidades de industrialización para la producción de jugos, néctares, yogurt, licores, bebidas, energizantes, mermeladas, helados, postres, entre otros. Amo a mi Perú por la uva. Su cultivo en el país constituye una de las actividades frutícolas de mayor importancia por su extensión, su valor y por ser la materia prima por excelencia de la industria vitivinícola. Amo mi Perú por sus plátanos. Tiene una gran importancia económica y social, por ser uno de los productos fundamentales en la dieta alimentaria del poblador de la Amazonía peruana. Incluso en la zona tropical del norte, este peruano producto en donde se cultiva intensivamente con fines de exportación. Ahora, también encontramos dentro de los vegetales a el tumbo. Amo mi Perú por el tumbo, un fruto de los valles interandinos del Perú, ideal para el verano por ser hidratante, bajo en calorías, pero rico en minerales y vitaminas, así como por sus propiedades terapéuticas. Amo mi Perú por la tuna. Actualmente se consume la pulpa fresca de sus frutos, a la cual se le atribuye propiedades cicatrizantes contra enfermedades del hígado y contra la diabetes. También son materia prima para la elaboración de jaleas, mieles, melcochas y licores. Y cómo no olvidar la sandía. Amo mi Perú por la sandía. En nuestro país la sandía es muy conocida y se siembra en casi toda la costa peruana. Su comercialización es principalmente en frescos en las estaciones de primavera y verano. Amo mi Perú por el cultivo de cacao. Se ha convertido en uno de los cultivos de mayor importancia para el país. Su alta producción durante el 2017 fue de 120.000 toneladas. Han permitido sacar de la pobreza a más de 90.000 familias agricultoras de la Amazonía peruana. Ahora, también encontramos cereales y legumbres. Amo mi Perú por el maíz peruano, que inclusive los incas, mayas y aztecas se han dedicado al cultivo de esta planta originaria de América. En el antiguo calendario inca existía una celebración llamada Capacocha, en la cual los incas demostraban su gratitud a Mamahuaco, al cual consideraban el proveedor del maíz peruano, producto exclusivo de las tierras americanas. El maíz ha sido venerado por los distintos pueblos debido a la importancia que ocupa en la alimentación. Amo mi Perú por la kiwicha, la cual destaca por ser un superalimento debido a su alto contenido en nutrientes, ofreciendo múltiples beneficios para la salud. Debido a ello, está catalogado como el mejor alimento de origen vegetal para el ser humano. Amo mi Perú por la cañigua. Al igual que la quinoa, es un cereal que tiene gran poder nutritivo, porque posee el doble de proteínas que tienen los alimentos comunes, como el trigo, arroz o la avena. Su origen está en las zonas del altiplano peruano y se produce principalmente en la región de Puno, al norte del lago Titicaca. Amo mi Perú por la quinoa, que es una planta andina que se originó en los alrededores del lago Titicaca de Perú y Bolivia. La quinoa fue cultivada y utilizada por las civilizaciones prehispánicas y reemplazadas por los cereales a la llegada de los españoles, a pesar de constituir un alimento básico de las poblaciones de ese entonces. Amo mi Perú por la cebada, un cultivo que ocupa el cuarto lugar en la importancia global, por detrás del trigo, el maíz y el arroz. Se cultiva mayormente en la sierra, por ser un cultivo rústico de ciclo vegetativo corto, con capacidad de adaptación y de buen rendimiento. Amo mi Perú por el tarwi, o también conocido como el chocho, una leguminosa maravilla de los Andes peruanos que se produce en Cajamarca, Ancash, Huánuco, Junín, Cusco y Puno. Es alta en proteínas y recomendada para diabetes. Dentro de la fauna peruana encontramos a los siguientes animales:
El Perú es uno de los países más importantes en especies endémicas, con al menos 6.288, de las que 5.528 pertenecen a la flora y 760 a la fauna. El Perú es uno de los 10 países con mayor diversidad biológica del planeta por su fauna silvestre. Pues dentro de la fauna peruana encontramos la mega diversidad de especies. Por ejemplo, en el Perú hay actualmente 559 especies de mamíferos. Perú cuenta con más de 1.800 especies de aves, siendo el segundo país del mundo en biodiversidad de su avifauna, por detrás de Colombia. Cuenta con cerca de 2.000 especies de peces, representando el 10% del total mundial, lo que lo coloca en el primer lugar. Perú ocupa también el primer lugar en variedades de mariposas, con 4.441 especies. Animales emblemáticos. Dentro de los animales emblemáticos encontramos a los siguientes. ¿Cuántos hemos escuchado hablar acerca del perro peruano? El perro calato. Amo mi Perú por el perro peruano, una singular raza canina, oriunda del Perú, dentro de la época prehispánica. Hace unas décadas estuvo al borde de la extinción, y hoy, increíblemente, goza de gran popularidad y cariño, a tal punto que habita alguno de los lugares más importantes e históricos del Perú. Además, también es muy beneficioso para el hogar, pues nunca tiene pulgas. Hay quienes que le han atribuido al perro peruano propiedades curativas frente al asma, alergias o problemas bronquiales, entre otros. El gato andino, uno de los felinos más conocidos en el Perú, y además se encuentra en peligro de extinción. Para los pueblos andinos que coexiste con el gato andino, este fue históricamente el gato sagrado de los Andes, símbolo de fertilidad y protección, y se encuentra estrechamente ligado a los espíritus de las montañas, según algunas cosmovisiones. Ahora, el cóndor andino, que es considerado una ave sagrada en el Perú. Además de ser el ave más grande del mundo, según la cosmovisión andina, esta milenaria especie pertenece a una sagrada trinidad junto con el puma y la serpiente, los cuales representan el cielo, la tierra y el mundo de los muertos, respectivamente. El oso de anteojos, o también conocido como el oso andino, se encuentra protegido por el Estado peruano y está incluido también en el apéndice primero de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, en otras palabras, el CITES. Como un animal patrimonial, al dispersar semillas sobre grandes superficies, cumple un rol esencial para la vitalidad y el futuro de los bosques andinos. Su presencia es además un poderoso indicador de la salud de los ecosistemas y dinamiza la vida de los bosques cuando derriba arbustos y ramas para buscar alimento. El gallito de las rocas fue denominado como ave nacional del Perú durante el gobierno del expresidente Manuel Pardo, quien bajo resolución suprema del 11 de diciembre de 1941 lo denominó como tal debido a su incomparable plumaje. Desde entonces han pasado 79 años. Esta ave es un gran diseminador de semillas en la selva, lo que contribuye a la preservación de los bosques. De esta manera ayuda a la regeneración natural de su entorno. La vizcacha peruana es uno de los roedores más conocidos dentro de la zona andina. Actualmente en algunos pueblos como altoandinos se come vizcacha y lo representan como guardián de los lagos y las montañas existentes en dichos pueblos. Este pequeño roedor representa toda una historia dentro de la cultura de los Andes. Su pelaje es abundante, suave y grueso. Se sabe que durante la época de los incas, el pelo de este animalito era bien valorado, ya que se usaba en la elaboración de tejidos para los nobles. El paiche peruano es considerado como el pez más grande en la Amazonía peruana. Puede medir aproximadamente 3 metros de largo y pesar 200 kilos. De gran importancia económica debido a la calidad y cantidad de su carne. Científicamente es de gran interés por ser una especie primitiva, única en su género. Es considerado como uno de los mayores peces conocidos de agua dulce. También tenemos a la vicuña, el más bello y valioso de los camélidos suramericanos.
se convertirá en Patrimonio Nacional del Perú, donde se ha rescatado en los últimos años del peligro de la extinción y se le considera un animal sagrado, el pequeño camélido, cuya fina fibra es apreciada como una de las más valiosas del mundo, y la economía textil ha recuperado el reconocimiento de este país. Ahora también conoceremos acerca de nuestra moneda peruana, pero sobre todo acerca de las monedas numismáticas que está produciendo el Banco de Reserva Nacional del Perú, más conocido como el BCR. Entre ellas, su objetivo principal es promover la cultura, también como defender a las especies que están en peligro de extinción. Entre ellos encontramos a los constructores de la República. Entre ellos encontramos a Hipólito Unanue y Pavón, y Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. También encontramos a la mujer en el proceso de la independencia. Claro que sí, recordemos que la mujer siempre ha estado luchando por su dignidad. Entre ellas a las heroínas de Toledo, María Parado de Bellido, Brígida Silva de Ochoa, entre otros. La riqueza y orgullo del Perú. ¿Qué es lo que nos orgullece como peruanos? Pues tenemos diferentes tipos de manifestaciones. Por ejemplo, la moneda de un nuevo sol, alusiva a la piedra de Salwite. La moneda de un nuevo sol, alusivo a los sarcófagos de Carajía. La moneda de un nuevo sol, alusiva al monasterio de Santa Catalina. La moneda de un nuevo sol, alusiva a la Huaca de la Luna. La moneda de un nuevo sol, alusivo al Tumi de Oro. La moneda de un nuevo sol, alusivo a la Estela de Raimondi. La moneda de un nuevo sol, alusiva a la Fortaleza Real de San Felipe. La moneda de un nuevo sol, alusiva a la cerámica Picus. La moneda de un nuevo sol, alusiva a la cerámica Shipibo Conigo. La moneda de un nuevo sol, alusiva al arco parabólico de Tacna. La moneda de un nuevo sol, alusivo a la ciudad sagrada de Caral, que también veremos importancia. La moneda de un nuevo sol, alusiva a la zona arqueológica Cabeza de Vaca. Dentro de nuestra fauna silvestre también encontramos monedas que defiende el BCR para que podamos nosotros preservar a estas especies. Entre estos animales encontramos al tapir andino. Es conocido como una de las especies primitivas que ha logrado sobrevivir al transcurso del tiempo, caracterizado por su trompa con manchas blancas, pero que también se encuentra en peligro de extinción, debido a la caza furtiva para el comercio o medicina tradicional. También encontramos a la pava aliblanca, una de las aves que se creyó en más de 100 años extinta, más resurgida durante los años 70, destacada por el color de sus alas blancas en medio de un plumaje negro. Por otra parte, hoy está catalogada también en la lista roja de la Unión para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, como en peligro crítico debido a la reducción de su hábitat por causa de la construcción de carreteras. También encontramos al mono choro cola amarilla, uno de los primates más grandes de la Amazonía peruana, cuya peculiaridad se encuentra en el sonido agudo que emite cuando se encuentra en peligro, además del tono amarillo en la punta de su cola. La deforestación como su caza furtiva son una de las causas que amenazan a esta especie. El suri es un ave de importancia nacional y en peligro crítico, con una distribución nacional restringida en ecosistemas altoandinos del sur del Perú. El estudio sobre su dieta para conocer la biología de las especies puede ser fundamental para los programas de conservación o también aprovechamiento. Uno de los anfibios más grandes del Perú, por su gran cabeza, cuyo hábitat pertenece al lago Titicaca, caracterizado además por sus largas patas como su piel suave. Por otro lado, existen ciertos factores como el cambio climático, la caza masiva o contaminación que amenazan y reducen su existencia. Los recursos naturales. Entre los recursos naturales encontramos a la quinoa, al cacao, también la anchoveta. Ahora ha llegado el momento de explorar los lugares turísticos que posee nuestro país.
Amo mi Perú por los patrimonios culturales que dejaron como fuentes concretas nuestros antepasados, siendo la herencia cultural común que contribuye a formar nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia a una comunidad, región y nación, pues los bienes culturales nos permiten abonar en el conocimiento de nuestro pasado y muchas veces nos ayudan a comprender el presente. Dentro del turismo encontramos a la montaña de los 7 colores. Amo mi Perú por la montaña de los 7 colores. Antiguamente los incas solían denominar como Apu a algunas montañas. Adjudicaron poderes místicos, la mayoría de estos majestuosos montes que estaban cubiertos de nieve. Entre ellos, uno de los que más destacó desde siempre fue la montaña de 7 colores, o también conocida como la Vinicunca. Se dice que la energía de la montaña de los 7 colores es tan grande que representa una nueva oportunidad para todas las que lo visiten. También hay que recordar el Valle del Colca. Amo mi Perú por el Valle del Colca, también conocido como el Valle del Fuego. Es otro de los más importantes atractivos del Perú, pues aquí están ubicados el Cañón del Colca, uno de los cañones más profundos del mundo, los baños termales de La Calera y el famoso mirador La Cruz del Cóndor, donde podrás apreciar el vuelo de los cóndores. También encontramos al Parque Arqueológico de Choquequirao. Amo mi Perú por el Parque Arqueológico de Choquequirao, considerado como el último refugio inca, porque aquí se refugiaron los últimos incas que hicieron resistencia frente a la invasión española. El Cuelap. Amo mi Perú por el Cuelap, la ciudadela inca amazónica del Cuelap, que es el interior de la ciudad. Se encuentran recintos de índole administrativo, religioso, espacios ceremoniales y de residencia permanente, que están distribuidos en diferentes niveles. Las Islas Ballestas. Amo mi Perú por las Islas Ballestas, que son el hogar de miles de aves guaneras y especies marinas, lobos marinos, pingüinos de Humboldt, pelícanos, lobos marinos también, leones marinos, etc. Islas Ballestas. Amo mi Perú por las Islas Ballestas, que son el hogar de miles de aves guaneras y de especies marinas, por ejemplo, lobos marinos, pingüinos de Humboldt, pelícanos, leones marinos, etc. También encontramos a la laguna de Yanganuco. Amo mi Perú por la laguna de Yanganuco. 2 espejos de aguas de color turquesa y celeste. Sus aguas son producto del deshielo de las nevados de Huascarán, Huandoy, Yanapacha, Pisco y Chopicalco. Está rodeado de variada diversidad y es la laguna más visitada. El Valle Sagrado de los Incas. Amo mi Perú por el Valle Sagrado de los Incas, que es un extenso valle de clima templado, que se extiende a ambos lados del río Urubamba. Se caracteriza por su clima templado y por sus fértiles tierras donde se produce el mejor maíz del mundo y muchas especies de hortalizas. La laguna de la Huacachina, que se ubica en Ica. Amo mi Perú por la laguna Huacachina, un oasis en medio del desierto de Ica, que está rodeada de dunas, eucaliptos, palmeras y guarangos. También es conocida como el oasis de América. En el turismo también encontramos el Museo de Tumbas Reales, entre ellas del Señor de Zipán. Amo mi Perú por el Museo de Tumbas Reales de Zipán, donde se encuentra una réplica exacta de la cámara funeraria del Señor de Zipán, antiguo gobernante mochica del siglo III. La Huaca Pucllana. Amo mi Perú por la Huaca Pucllana, un antiguo centro ceremonial precolombino, construido con adobes, cantos rodados y arenas. Fue edificado por la cultura lima entre 200 y 700 años después de Cristo, como residencia de una élite sacerdotal que controlaba el poder político, religioso y económico. Por este motivo, muchos estudios lo consideran como un templo. Las ruinas de Sondor. Amo mi Perú por las ruinas de Sondor. Es un complejo arqueológico monumental de la cultura chanca, antecesora al Imperio Incaico. Está situado en el valle de la laguna Pacucha, en los Andes central del Perú. La laguna de Pacucha. Amo mi Perú por la laguna de Pacucha, considerando una de las lagunas más bellas de todo el Perú.
Una de sus peculiaridades es la leyenda en torno a la estatua de piedra de una mujer junto a un niño y su cordero mirando hacia la laguna, de la cual cuentan que antes de esta laguna existente existía también una ciudad que fue destruida por rayos y truenos. Los baños del Inca. Amo mi Perú por los baños del Inca. Desde épocas preincaicas, los baños termales eran frecuentados por la élite local por ser un lugar para aliviar el cuerpo y la mente, gracias a las propiedades curativas de sus aguas. La piedra de 12 ángulos. ¿Por qué es muy importante esta piedra y sobre todo que está ubicada en el Cusco? Amo a mi Perú por la piedra de los 12 ángulos, que fue uno de los inmensos muros incas que conformaron el palacio de Inca Roca. Su popularidad se debe por su gran acabado y bordeado de 12 ángulos, denotando una arquitectura incaica perfeccionista al no existir asimetrías en sus uniones. Es una gran muestra del conocimiento inca en la evolución de la construcción. Las Pocitas. Amo a mi Perú por las playas Las Pocitas. Es la playa más tranquila y hermosa del Perú. Su nombre se debe a los pozos o piscinas naturales que se forman durante la marea baja. El monasterio de Santa Catalina. Amo mi Perú por el monasterio de Santa Catalina, que es el complejo turístico religioso más importante de la arquitectura y del Perú. Este emblemático e histórico complejo religioso fue construido como una ciudadela dentro de una ciudad, alrededor de los años 1580, como monasterio de monjas privado de la Orden de Santa Catalina de Siena, para albergar a las hijas de las familias más distinguidas de Arequipa. También encontramos algunos patrimonios culturales y arqueológicos, por ejemplo, la ciudad del Cusco. Amo mi Perú por la ciudad del Cusco, pues ha sido reconocida como patrimonio cultural por su excepcional valor universal al representar una obra maestra del genio creador humano. También el Machu Picchu. ¿Cómo podemos olvidar esta importante reserva arqueológica? Pues amo mi Perú por ese santuario histórico de Machu Picchu, ya que no solamente es considerado como un patrimonio a nivel nacional. Tal es la importancia de Machu Picchu, que es considerado como el principal y más visitado destino turístico del Perú, y hoy en día es uno de los lugares más visitados en todo el mundo. El Templo de Caral. Amo mi Perú por el Templo de Caral, que es las manifestaciones más destacadas de la civilización Caral, la más antigua de América debido a sus 5000 años de antigüedad, entre 3000 a 1900 a.C. Arquitectura monumental y desarrollo alcanzado por la sociedad que la edificó, en el conocimiento astronómico necesario para la elaboración de los calendarios agrícolas. Debió ser una de las actividades más importantes a cargo de los sacerdotes de la ciudad. Además, en el centro había un fogón, donde la cultura realizaba quema de rituales. También encontramos a Chan Chan. Amo mi Perú por la zona arqueológica de Chan Chan, la cual fue construida en su complejo sistema de almacenamiento, que le permitió a la cultura chimú sobrevivir al fenómeno del Niño. Ahora, también encontramos a Chavín de Huántar. Amo mi Perú por el monumento arqueológico de Chavín de Huántar. Su importancia fue tal que el arqueólogo peruano Julio César Tello lo consideró como el centro de la matriz de la alta cultura en el Perú. Hoy se sabe que Chavín fue precedido por un largo desarrollo cultural que se remonta al precerámico, del cual fue su culminación. También el río Abiseo. Amo mi Perú por el río Abiseo. Principal objetivo es proteger una muestra representativa de los bosques nublados de la ceja de la selva alta y la selva baja, que incluye diversas zonas de endemismo. También encontramos el Centro Histórico de Lima. Amo mi Perú por el Centro Histórico de Lima, que conserva hasta el día de hoy los más ilustres ejemplos de arquitectura monumental española. Los monumentos históricos de carácter público más destacados están representados por numerosas iglesias y conventos, así como casonas que conservan la tradición del barroco hispanoamericano. El Sacsayhuamán. Amo a mi Perú por las ruinas y el monumento del Sacsayhuamán, que fue edificado como templo religioso. En su templo principal se celebraban ceremonias religiosas en honor al sol, la divinidad más importante de los incas.
Ahora también pasamos a la categoría de los aportes ancestrales, pues en realidad, además de las culturas pre-incas, también encontramos aportes de muchos de nuestros ancestros. Por ejemplo, amo a mi Perú por el aporte de la cultura chavín, pero ¿en qué aportó? En la aplicación de abono en la agricultura. Amo a mi Perú por el aporte dentro de la medicina de la cultura paracas, al ser excelentes cirujanos dentro de las trepanaciones craneanas y el conocimiento de la anatomía. Amo a mi Perú por los trazados de canales de regadíos para los cultivos, que actualmente se conservan como el Canal de la Cumbre, gracias a la cultura mochica. Amo a mi Perú por el aporte de la cultura nazca, a través de sus geoglíficos para el cálculo astronómico de cosechas, además del descubrimiento de oro, plata para la orfebrería. Amo a mi Perú por los rituales que celebran en recuerdo de nuestros antepasados y también de alguna figura histórica, preservando raíces culturales, además de religiosas. Estas ceremonias ancestrales rinden homenaje hacia algunas personas o acontecimientos del pasado, como el Inti Raymi, que es la fiesta al dios Sol, la ceremonia de la Pachamama, que es a la Madre Tierra, o el Koyur Iti, que es la estrella de nieve. También el nuevo año andino, como el Corpus Christi, entre otros. Amo a mi Perú por el aporte de nuestros ancestros para la conservación de alimentos, ya que en ese tiempo no existía tecnología y mucho menos las refrigeradoras o neveras que hoy en día podemos encontrar, sino que ellos utilizaban técnicas, por ejemplo, el salazón, también el chuño, que es la papa seca, el charqui, entre otros. Amo mi Perú por las vestimentas típicas. El traje típico es la indumentaria que expresa la identidad cultural de una región, pueblo, cultura o nación. Esta vestimenta se puede usar para el uso cotidiano o para eventos especiales, ya sean celebraciones religiosas como bodas, bautizos o laicas, como fiestas mayores, festivales o ferias. Ahora conoceremos acerca de los pueblos indígenas originarios, quienes lucharon mucho por su reconocimiento, el aporte de pueblos indígenas. A pesar de muchos años en la lucha por su dignidad y reconocimiento dentro de la sociedad de los pueblos indígenas, estas son una de las bases por las cuales se considera multicultural y poliétnico, según la Constitución de 1993 al Perú. En el Perú existe una presencia de 76 etnias originarias, de las cuales 15 se ubican en el área andina, según el Minedu del Perú. Además que posee una maravillosa riqueza cultural y lingüística en la que se expresa 48 lenguas originarias, de las cuales 44 son amazónicas y 4 andinas. La comunicación de 55 pueblos indígenas u originarios. Además, la gran diversidad de lenguas es proveniente a la fusión de muchas etnias o poblaciones, además de la variación del castellano en las diferentes partes del Perú, ya que en las variaciones del dialecto existen características de expresión, por ejemplo, la gramática, el vocabulario o significado. Sin embargo, los pueblos indígenas también brindan aportes de la sociedad que se desconoce y que no son aprovechados, no solamente dentro de la economía, sino también muchas actividades humanas, en cuanto a su relación con la biodiversidad y tradiciones que conservan por generaciones. Muchas poblaciones indígenas utilizan su flora más allá del uso medicinal. Ellos lo consideran como un uso de la etnobotánica. Dentro del comercio indígena también se han reconocido las artesanías como costumbres o turismo que realizaban en las ciudades. Además, logran conservar muchas zonas y áreas naturales a través de la protección de sus territorios. Su lengua es la base de su identidad cultural y medio de comunicación. De esta manera, los avances para su protección se han basado en la traducción y registro por intérpretes que solicitó el gobierno, aunque todavía estos avances son muy escasos. Ahora conoceremos acerca de los deportes peruanos. Amo a mi Perú por el fútbol, uno de los deportes más populares que ha reconocido a muchos jugadores del Perú. También amo a mi Perú por el deporte del canotaje en los ríos navegables como el Titicaca, sobre todo en ocasiones de pesca. Amo a mi Perú por la práctica del surf a través de los caballitos de Totora en Huanchaco, que es Trujillo.
Amo mi Perú por el deporte de la tirolesa o cicline en lugares como el Valle Sagrado de los Incas. Amo mi Perú por el ciclismo de montaña, escala, alpinismo, entre otros, en departamentos como Lima, San Martín, Arequipa, Huánuco y Piura, ya que son las regiones que contienen caminos exclusivos para practicar este deporte lleno de adrenalina. Así que si eres una de esas personas que le encanta la adrenalina, ya sabes dónde acudir. Amo mi Perú por también conocer uno de los deportes menos comunes como inusuales, que es la paleta frontón, uno de los deportes que se originó y practicó con los españoles durante el virreinato. Es considerado como un deporte extraño al golpear la pelota a un muro frontal. Ahora conoceremos algo que a todos los peruanos nos ha llamado la atención, sus platos típicos. Pues entre ellos, amo mi Perú por ganar el 4º lugar en la gastronomía del mundo y primer lugar en toda Latinoamérica. Dentro de la gastronomía peruana encontramos, por ejemplo, al ceviche. Amo mi Perú por el platillo típico del ceviche. Se cree que más de 2000 años atrás, en el litoral peruano, la cultura mochica preparaba un plato a base de pescado fresco con sal, que se cocinaba con zumo de una fruta local llamada tumbo. Luego, en la época de los incas, también que se dio. Amo mi Perú por la parihuela, que es una sopa de pescado y mariscos típicos como el cangrejo de la costa peruana, bastante similar a la caldeirada gallega y portuguesa. Amo mi Perú por la sopa de aguadito. Antiguamente, tras una larga jornada en alta mar, las mujeres de los pescadores preparaban el aguadito, con las que se hacía de pescado para reconstruir y también fortalecer el cuerpo y entrar en calor. El propio chef peruano Gastón Acurio se refiere al plato como un levantamuertos. Amo mi Perú por el lomo saltado, un plato típico de la gastronomía peruana, cuyos registros datan de fines del siglo XIX, donde se le conocía como lomito de vaca, lomito saltado o lomito a la chorrilla. Dentro de la gastronomía andina encontramos a los siguientes platillos. La sopa de chairo andino. El chairo ofrecía a los campesinos el alimento necesario para sobrellevar las duras faenas y la seguridad de que su comida se mantendría en un buen estado hasta el final de su jornada, ya que sus ingredientes se mantenían en perfectas condiciones durante muchas horas. Amo mi Perú por su pachamanca, un plato típico dentro de la cosmovisión andina. Representa el enlace material y espiritual entre el hombre, la naturaleza y sus productos milenarios, estimulando una interesante fusión histórica, habiendo logrado traspasar generaciones trascendentes a nivel nacional e internacional. También amo a mi Perú por su caldo de mote, o también conocido como patasca, que significa en quechua mote reventado. Tiene un alto poder saciante gracias a la fibra que contiene y que nos ayuda a mejorar nuestra digestión gracias a que posee beta-caroteno. El mote es alto en antioxidantes. Este potaje se caracteriza por servirse con su cebollita china esparcida, la cual previene la arteriosclerosis y tromboembolismo. También dentro de nuestra gastronomía amazónica, uno de los platos típicos del Perú ha sido los juanes peruanos, en nombre de San Juan. El juane es uno de los principales platos típicos de la gastronomía de la selva peruana y es muy consumido durante la fiesta de San Juan, que se celebra el 24 de junio de cada año en honor a Juan Bautista. Tuvo su origen en la ciudad de Moyobamba. Pero también no son los únicos platillos, encontramos nuestra repostería peruana, entre ellas la causa limeña. Amo mi Perú por la causa limeña, un plato típico de la gastronomía del Perú que tiene un origen precolombino, ya que en el antiguo Perú era preparada con papa amarilla, amasándola con ají triturado. Por ello la papa peruana es considerada sin igual, gracias a su incomparable sabor y textura que puede ser combinada en 1000 maneras. Los picarones, ¿cómo no? Amo mi Perú por los picarones, quien tuvo su origen en la época prehispánica, cuando los indígenas preparaban una receta similar a base de camote y zapallo, insumos que formaban parte de la alimentación de los incas. Los tamales. Amo mi Perú por el tamal del Perú, hecho a base de maíz que es oriundo de Perú y se conoce con existencia precolombina.
El quincón. Amo mi Perú por el quincón, un dulce típico de la gastronomía del Perú, originario de la zona norte, específicamente en las regiones de La Libertad y Lambayeque. O también el sanguito. Amo mi Perú por el sanguito, que es uno de los dulces más antiguos del Perú. Se le conocía con el nombre de sango, que proviene del quechua sancu, masa de maíz, cocinado con poca agua. Ricardo Palma, de 1833 a 1919, escribió sobre el sanguito, que era un guiso popular, preparado con harina de maíz, un tipo de mazamorra con azúcar y pasas. También encontramos bebidas típicas, entre ellas, la más destacada bebida típica a nivel nacional es el pisco sour. Amo mi Perú por el pisco sour, como bebida representativa, icónica de la gastronomía, siendo una bebida que cuenta con una larga trayectoria a nivel histórico. Es importante resaltar que su origen se remonta desde la época prehispánica hacia el año de 1532, con la llegada de los españoles. Esta bebida principalmente se destaca por su variedad, la cual hace que sea especial, ya que se deriva de diversas uvas aromáticas y no aromáticas, dando como resultado un exquisito sabor único. El mate de coca. Amo mi Perú por el mate de coca, del quechua. La cuca mate es una infusión de hojas de coca de las regiones andinas, Bolivia y Perú. La chicha de jora. Amo mi Perú por la chicha de jora. La chicha de jora es una emblemática bebida peruana, con un sabor que añora la época de los antiguos incas. Hoy en día la chicha de jora mantiene su condición de bebida ceremonial en la sierra peruana, para servirse durante las festividades en honor a los incas, como el Inti Raymi. El delicioso licor de maíz también es usado para preparar platos típicos, como el seco de cordero y adobo arequipeño, potenciando su sabor. Y la chicha morada. Amo mi Perú por la chicha morada, que es una bebida típica de este país de Sudamérica, famoso por su gastronomía, que es un licor oriundo de la región andina del Perú, cuyo consumo actualmente se encuentra extendido a nivel nacional. El insumo principal de la bebida es el maíz cuyi o coyi, que es una variedad peruana de maíz morado que se cultivaba ampliamente en la cordillera de los Andes. Otro de los aspectos muy importantes es la educación, y cómo no recordar las primeras universidades del Perú. Entre ellas encontramos a las más antiguas, que siempre hemos escuchado en algún momento. La Universidad Mayor de San Marcos. Amo mi Perú por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es una de las más antiguas del Perú y América, fundada por Real Cédula el 18 de mayo de 1551. Con ella se inicia la historia universitaria del continente. La Universidad Nacional de San Cristóbal. Amo mi Perú por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Es una universidad pública peruana ubicada en la ciudad que los españoles fundaron en 1540, con el nombre de San Juan de la Frontera de Huamanga, hoy conocida con el nombre de Ayacucho. La Universidad Nacional de San Agustín. Amo mi Perú por la Universidad Nacional de San Agustín, que es una universidad pública peruana ubicada en la ciudad de Arequipa, la cual fue fundada el 11 de noviembre de 1828, siendo la quinta universidad más antigua del Perú y la segunda fundada en la época republicana. La Universidad Nacional de Trujillo. Amo mi Perú por la Universidad Nacional de Trujillo, que fue fundada el 10 de mayo de 1824 por Simón Bolívar y José Faustino Sánchez Carrión, siendo la cuarta universidad más antigua del país y la primera fundada en la época republicana. Ahora, uno de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta es las rebeliones indígenas, los peruanos y los héroes que forman al Perú, nuestros ciudadanos y compatriotas de ayer y hoy. Recordemos que los héroes no siempre usan capas, sino que a través de sus actos podemos resaltar sus proezas como hazañas. Entre ellas, dentro de la rebelión indígena, vamos a encontrar la resistencia durante la colonización de el Tahuantinsuyo. Esta es una de las rebeliones más largas de la historia, además de resistentes, pues esta acción es el resultado de un plan premeditado y coherente, estratégica y cuidadosamente organizado. Manco Inca inicia la rebelión en 1538,
prácticamente 3 años tras la llegada de Francisco Pizarro a Lima. Pues en el Valle Sagrado de los Incas, desde este lugar derrotó a la expedición de Hernando Pizarro. Además, también realizó el ataque en la ciudad del Cusco, expulsando a los españoles. La lucha, que duró 10 días aproximadamente, expulsaron a esas fuerzas realistas, quienes sorpresivamente tomaron la fortaleza. Otra parte, muchos soldados indígenas se debilitaron sin resistir ante la guerra, prefirieron morir. Pero mientras esto sucedía en el Cusco, otro ejército que se había levantado de Manco Inca, al mando de Kisu Yupanqui, luchaba en la Sierra Central. Este valiente capitán cusqueño aniquiló sucesivamente a las expediciones del capitán Gonzalo de Tapia en Hualcará, a Diego Pizarro en la cuesta de Parcos y a Juan Mogrovejo de Quiñones en el camino a Jauja. Posteriormente, con 20.000 soldados, pasó a atacar Lima. En agosto de 1638, lo que hoy se levanta en el monumento a Pizarro, murió luchando este personaje heroico, capitán Kisu Yupanqui. Manco nuevamente pretendió atacar el Cusco, pero tuvo que retirarse ante la presencia del mar, quien regresaba de Chile. Ante esta situación, Manco Inca decide retirarse a Vilcabamba, convirtiéndose a esta ciudad en la última capital de Tahuantinsuyo. Hacia 1545, Manco fue asesinado probablemente por españoles del bando almagrista, a quienes habría dado protección tras su muerte. Sus sucesores, Sairitupa y Tucusi Yupanqui y Tupac Amaru, se levantaron ante estos conflictos que recientemente estaban comenzando. Ahora conoceremos a estos mártires, próceres de la independencia, o más conocidos como héroes de ayer y hoy. Luego de la muerte de Manco Inca, los indios de Azángaro también son uno de los representantes incas frente a la resistencia de los españoles. Los indios de Azángaro, los caciques y los demás indios de Azángaro, Carabaya, Cotabambas y Castrovirreyna se rebelaron contra el abuso incesante de los corregidores entre los años 1724 y 1776. En efecto, de manera sorpresiva, tomaron presos a los corregidores de dichas circunscripciones territoriales y les dieron muerte. Por otro lado, muchos murieron aniquilados tras su rebeldía y atrevimiento a los españoles. Pues, si eras una de esas personas no tan privilegiadas, en este caso, el Inca, el indígena, no era una de las clases o estatus privilegiados, al contrario. Los mestizos, por otra parte, de repente tenían cierta potestad, pero los indígenas, si mataban, por ejemplo, a un español, tenían que pagarlo con su propia vida. En 1742, Juan Santos Atahualpa. Amo mi Perú por la participación y levantamiento de Juan Santos Atahualpa. Este representante, quien se creía ser descendiente del Inca Atahualpa, el cual dirigió sus rebeliones en mayor parte de la selva peruana como Chanchamayo y Junín. Además, dentro de su rebelión logró congregar a los pueblos de la selva central, Ashaninka, Yanesha y hasta Shipibo, es decir, las poblaciones que habitan en las cuencas de los ríos Tambo, Perené y Pichis. El dirigente quechua de una importante rebelión indígena que estalló en 1742, cuyo propósito era restaurar el imperio de los incas y expulsar a los españoles. Se desconoce su muerte, sin embargo, aún se menciona en algunas zonas de la selva por su audacia a través de su movimiento. Tupac Amaru, el cual su nombre era José Gabriel Condorcanqui, también conocido como Tupac Amaru, sobre todo para enfatizar sus raíces incas, fue un caudillo de la independencia, además de un curaca del sur del Cusco y arriero, es decir, que era un dueño de centenares de llamas y mulas dedicadas al transporte. Este fue un representante muy destacado dentro de las rebeliones indígenas, sobre todo por la coyuntura como las reformas borbónicas. A pesar del estatus que tenía y los ciertos privilegios como noble indígena, también sentía preocupación y lástima, sobre todo empatía sobre sus hermanos, los indígenas, que eran sobreexplotados, incluso por muchos de los corregidores. Entre una de sus hazañas fue la muerte de Antonio Arriaga, uno de los corregidores que asesinó a Tupac Amaru. Pues, además de ello,
La rebelión de Túpac Amaru fue la primera gran revolución acontecida dentro del proceso emancipador que tuvo lugar en el Virreinato del Perú durante 1980. La fuerza del rey, tras el triunfo de sus tropas en la batalla de Sangarará y el cerco al Cusco, Túpac Amaru II fue capturado en Langui, en una emboscada preparada por ya de repente sabrán quién fue. Pues a veces la persona a la que menos esperamos puede ser la persona que nos traicione. En este caso, la persona que traicionó a Túpac Amaru fue el mismo compadre al que no debemos tomar confianza, Francisco Santa Cruz. Su compadre, en complicidad con el cura de Langui, Antonio Martínez, pues tras su muerte, el cual al principio fue torturado junto a su familia, su esposa y sus 2 hijos, y aunque ni los 4 caballos lograron descuartizados, este era el comienzo de la sublevación y resistencia indígena. Ahora, Micaela Bacidas, esposa de este muy distinguido personaje, una de las grandes heroínas de la emancipación del Perú, fue clave para el movimiento independentista peruano, como asesora y estratega de su marido Túpac Amaru, el revolucionario. Micaela mostró gran coraje en los enfrentamientos y fue nombrada jefa interina de la rebelión tras el triunfo de Sangarará. Ayudó a su marido en el gobierno de los cacicazgos de Surimana, Pampamarca y Tungazuca. Murió torturada junto con su marido y sus 2 hijos el 18 de mayo de 1781. Pero ahí no acaba todo. También hay que recordar a Tomás Katari. ¿Y quién fue Tomás Katari? Porque los libros no lo mencionan. Sí lo mencionan, sino que tenemos que conocer más de este personaje. Pues Tomás Katari es uno de los personajes también relevantes dentro de esta resistencia. Unos años antes, en 1777, en Chayanta, al norte de Potosí, comenzaba una rebelión que sería llevada adelante por Tomás Katari, como uno de los líderes aymaras más conocidos del levantamiento de Arequipa, a causa de las reformas borbónicas. Entonces, Tomás Katari, como uno de los líderes aymaras más conocidos del levantamiento de Arequipa a causa de estas reformas, este movimiento afrontó 3 etapas muy importantes. Entre ellas, uno de los objetivos de Tomás Katari era la sustitución de sus jefes étnicos y nombrar a Katari como su cacique, o también llamado curaca. La historia de Tomás Katari concluye con su captura y asesinato al regresar a la provincia de Macha. En otras palabras, para resumir las acciones de Tomás Katari también tuvo el privilegio de poder viajar y llegar a Argentina a pie, a poder contarle al virrey acerca de estos acontecimientos y opresiones que sobre todo eran perjudiciales para sus hermanos, los indígenas. Claro que sí, ya que recordemos que uno de nuestros valores antiguamente fue la reciprocidad. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurrió? Al final no se tomaron casi muchas medidas a pesar de que el virrey escuchó a Tomás Katari. Ahora, Diego Cristóbal Túpac Amaru fue el primo del prócer Túpac Amaru, José Gabriel Condorcanqui. Además, uno de los más grandes revolucionarios peruanos, siendo una de las grandes batallas, demostró dotes militares y diplomáticas. Logró más avances y victorias que José Gabriel, sobre todo en el altiplano del Collao, aunque nunca llegó a poner bajo su mando a los rebeldes aymaras. Ahora, Túpac Katari, 1781. Tras la muerte de Tomás Katari, las rebeliones no habían concluido. Tras la gran opresión que enfrentaban muchos pueblos indígenas, Juliana Paza se cambió de nombre por Túpac Katari, en reconocimiento a estas 2 inspiraciones, tanto como José Gabriel de Condorcanqui y Tomás Katari. Ambas inspiraciones revolucionarias. A pesar de la pobreza y humildad que vivió desde muy pequeño, Katari se enriqueció con el vocablo aymara en la parroquia. Su movimiento buscaba la liberación de los indígenas frente al yugo impuesto por las fuerzas coloniales españolas. Durante la insurrección, Túpac Katari lideró un ejército de más de 40.000 indígenas que llegó a controlar Carangas, Chucuito, Sicacica, Pacajes y Yungas, que mantuvo situada la ciudad de La Paz durante 3 meses. Murió torturado y descuartizado tras la traición de uno de sus colaboradores, y antes de decir sus últimas palabras le cortaron la lengua a este mártir. Durante el 15 de noviembre de 1781. Pero aquí no acaba todo,
pues poco a poco se empezaron a aplacar las potestades y los mínimos privilegios que tenía de repente los indígenas nobles. Pues tras el aplacamiento de sus poderes, los criollos fueron los que tomaron el paso para lograr la independencia. Claro que ante estas diferentes clases sociales, la independencia del Perú favoreció más a los criollos que a los indígenas. Los criollos reformistas fueron aquellos ideales, los cuales tampoco estaban de acuerdo con este tipo de gobierno por parte de los virreyes, los españoles, pero tampoco buscaban una independencia, sino cambios parciales. Entre los criollos reformistas encontramos a Hipólito Unanue, cuyo nombre es José Hipólito Unanue Pavón, conocido como el padre de la medicina peruana, precursor humanista y defensor de la salud del hombre. Se desempeñó como asesor de virreyes, promédico general, redactor del Mercurio Peruano, la cual era una revista en aquel tiempo, uno de los medios de comunicación, o como decir un periódico, ministro de Hacienda de San Martín, diputado del Congreso Constituyente y ministro de Bolivia. En otras palabras, fue una persona intelectual. Entre algunos otros importantes cargos, sus obras se encuentran observaciones de sus obras fundamentales. Integra en un solo discurso el pasado inca y el virreinato, reconociendo como peruano todo el testimonio histórico del territorio. El resultado, por un lado, de su destacada actividad como médico a fines de la colonia, al ser impulsor de una corriente modernizadora y científica, y por otro lado, por el papel que cumplió en el poder político durante el periodo de tránsito entre la colonia y la república. También encontramos a Toribio Rodríguez de Mendoza. Fue un sacerdote y maestro del importante colegio de San Carlos. En la Universidad de San Marcos obtuvo los grados de licenciatura y doctorado en teología. Como docente, transmitió sus ideales apoyadas en el pensamiento cristiano, educando a la generación que afirmó la independencia. Su labor se sustentó en una sólida fidelidad al pensamiento cristiano y en una voluntad amplia que pretendía asumir los valores intelectuales, científicos y sociales del mundo del siglo XVIII. José Baquijano y Carrillo fue un reformista peruano, hombre de derecho y profesor de la Universidad de San Marcos. Sus planteamientos liberales apoyaron la renovación de los estudios, la protección de la prensa libre y la difusión del enciclopedismo. Fue colaborador de Mercurio Peruano. Es precursor reformista de la emancipación peruana porque creía que las reformas eran el mejor camino para autogobernarse. En otras palabras, una reforma era parcialmente cambios, pero sin necesidad de obtener independencia. Ahora, dentro de los criollos separatistas, los cuales no querían ningún vínculo relacionado con la política, con el dominio español, los que realmente querían incentivar la independencia fueron Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Fue el primer precursor ideológico del Perú y de América, un jesuita arequipeño nacido en Pampacolca. Fue una importante figura revolucionaria. Se le expulsó del Perú cuando realizaba estudios en el Cusco en 1767. En 1791, con motivo del tercer centenario del descubrimiento de América, escribió su famosa carta a los españoles americanos. En ese documento plantea y fundamenta la independencia de las colonias sojuzgadas a España. El precursor, don Francisco Miranda, reconociendo su importancia, ordenó su publicación. En otras palabras, Juan Pablo Vizcardo, uno de los precursores de la independencia, su pensamiento era también obtener ayuda de diferentes países, por los cuales sus cartas lo destacaron más, sobre todo como el aporte para obtener la libertad peruana. José de la Ribagüero. José de la Ribagüero es un criollo emparentado a familias ennoblecidas y el primero en fomentar la inquietud revolucionaria entre los limeños. Nació en Lima el 3 de mayo de 1783 y murió el 21 de mayo de 1858. Fue un criollo limeño de familia aristocrática. Fue un conspirador permanente contra el gobierno colonial. Se encargó de organizar la conspiración de las
oratorinos en Argentina, el cual escribió la manifestación histórica y política de la Revolución de América en 1818. Conocida también como las 28 causas para la independencia de América. Su memoria fueron también en España con el nombre de Memorias de Proudhon. José Faustino Sánchez Carrión. El liberalismo del joven Sánchez Carrión llegó a ser conocido por todos, inclusive por el propio virrey Fernando de Abascal, motivo por el cual el gobernante prohibió que en lo sucesivo se le encomendara discursos o conferencias, pues su palabra era una constante invitación a la libertad. A pesar de estas prohibiciones, se abrió camino en los estudios y llegó siendo aún alumno a enseñar filosofía en el Convictorio de 1818. Este mismo año logró el titular de abogado e ingresó al Colegio de Abogados de Lima, institución que le encargó la defensa de las personas sin recursos económicos en calidad de abogado de los pobres. Su férrea inclinación a las ideas liberales le valió el destierro de Lima. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta las corrientes libertarias. Existieron dos corrientes libertarias, entre ellas la corriente libertaria del sur y la corriente libertaria del norte, cuyos personajes principales son Don José de San Martín y Simón Bolívar. Dentro de la corriente libertaria del sur, José Francisco de San Martín y Matorras fue un militar y político argentino de la corriente libertadora del sur de Argentina, Chile y Perú. Su formación idónea y su inquebrantable vocación castrense fueron claves para comprender el error en que había incurrido el ejército de Alto Perú al hacer la guerra a los españoles en tierras de gran altitud, en otras palabras punas, con hombres provenientes de terrenos al nivel del mar. Frente a ello delineó una estrategia insuperable: vencer a las fuerzas realistas en Chile y desde allí preparar una llegada al Perú por el mar. De esta manera ingresó de Valparaíso, Chile, con un contingente humano de 4.118 combatientes del Perú. El 8 de septiembre desembarcan en la bahía Paracas, Ica, para invadir las ciudades de Chincha, Pisco, estableciendo ahí su centro de operaciones. Y en un principio San Martín era proclive a lograr la independencia con base de acuerdos y negociaciones, pero la realidad lo obligó a tomar el camino de las armas. Llegó a Lima el 10 de julio de 1821 y pocos días después, el 28 de julio de 1821, proclama la independencia del Perú ante el dominio español en un cabildo abierto, pues primero lo había hecho en la Plaza Mayor de Lima, después en la Plazuela de la Merced, luego en la Plaza de Santa Ana frente al convento de los Descalzos y finalmente en la Plaza de la Inquisición, hoy conocida como la Plaza Bolívar. Según testigos de la época, presenciaron la ceremonia más o menos unas 16.000 personas. Ahora, dentro de la corriente libertaria del norte, Simón Bolívar, mejor conocido como el Libertador de América, fue un militar y político venezolano, al que se le atribuye ser fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia. El 1 de septiembre de 1823, su gesta libertadora de América comienza en 1970. Simón Bolívar llegó al Perú con una sola idea: enmendar los rumbos de un país en crisis. Días más tarde, Torre Tagle y la parte del Congreso que lo apoyaba declaran a Bolívar suprema autoridad militar en todo el territorio de la República. Asimismo, el Congreso depositaba en él toda autoridad política relacionada con los usos de la guerra, estableciendo como límite de los poderes concedidos al Libertador, nada menos que la salvación del país. Su proceso de consolidación por la independencia tuvo un gran paso el 6 de agosto de 1824. Se dio en Junín la primera batalla por la independencia definitiva del Perú, ya que solamente don José San Martín la había proclamado, pero aún no había terminado la verdadera libertad que tenía el Perú frente al dominio español
conocida como la Batalla de Junín, los patriotas participaron bajo el liderazgo de los húsares del Perú. Con los granaderos de los Andes y los granaderos de Colombia, los realistas lo hicieron con los dragones del Perú. ¿Pero qué ocurrió? Finalmente fueron derrotados por el Ejército Libertador. El 9 de diciembre de 1824, en la Pampa de la Quinua, Ayacucho, también se dio una batalla, semejante con resultados similares, conocida como la Batalla de Ayacucho, siendo esta la última frente al dominio español. Y de esta manera obtuvimos la libertad del Perú. Pero también tenemos que recordar a héroes peruanos que no solamente participaron durante la independencia, sino que también el aporte que dejaron como su gran legado son un ejemplo a seguir en diferentes épocas. Claro que la historia no es la misma, pero podemos ser parte de ella si ponemos nuestro grano de arena. Por ejemplo, los cronistas peruanos. Antiguamente, de repente la historia no se podía registrar, o si se registraba, era a través de códigos incas. Para poder hoy en día conocer acerca de nuestro pasado, existieron cronistas peruanos, los cuales aportaron con los registros a través de la ilustración. Por ejemplo, Amo mi Perú por los cronistas que registraron a través de las crónicas la historia del Perú durante y antes del virreinato, cuando no se daba aún la escritura. Entre ellos tenemos a Pedro Sosa de León, Titu Yupanqui, Garcilaso de la Vega y Felipe Guamampoma de Ayala. También escritores peruanos. Amo mi Perú por los escritores literarios que destacaron dentro de la literatura. Mayormente su inspiración fue el contexto que los rodeó y obras que sorprendieron al público de otros países, dejando un legado dentro de la historia peruana, cuya inspiración fue el mismo contexto que el Perú afrontó. Por ejemplo, Ricardo Palma, José María Arguedas, Mario Melgar, Julio Ramón Ribeiro, José Carlos Mariátegui, Mario Vargas Llosa, este último por ser el peruano que ganó un premio Nobel. También héroes peruanos. Amo mi Perú por los héroes que lucharon y se arriesgaron por la lucha de independencia del Perú. No solamente fueron los criollos, sino también muchos aportantes. Por ejemplo, María Parado de Bellido, las heroínas de Toledo, Mateo Pumacahua, quien al comienzo de repente estaba en contra de su misma población, pero al final recapacitó, Mariano Melgar, José Silverio Olaya, los hermanos Ángulo, Pedro de Cela, entre otros. Historiadores peruanos. Amo mi Perú por Jorge Basadre, José de la Ribagüero, Raúl Porras Barnechea, Alberto Flores Galindo, y en representación a las mujeres, María Rosworowski, grandes historiadores que dedicaron su vida hacia la investigación de la historia de nuestro Perú, y hoy en día, a pesar de sus pérdidas, también forman parte de la historia. Ahora, dentro de los logros en la educación, las mujeres siempre lucharon por la dignidad, entre una de ellas también recibir educación, ya que no solamente eran consideradas para las labores domésticas. Por ejemplo, Laura Ester Rodríguez Dulanto fue la primera mujer peruana que ingresó a la Universidad Mayor de San Marcos para estudiar la Facultad de Medicina, al igual que Esther Festini para el estudio de la educación. Amo mi Perú por el teniente coronel Carlos Noriega, el primer peruano que ingresó a la NASA. Algo muy sorprendente. También destacamos por nuestro arte musical. Amo mi Perú por Susana Baca, Ima Sumac y Chabuca Granda, mujeres muy destacadas que representaron al país por el arte musical, registro vocal y el canto. Ahora, el Perú también afrontó los conflictos de la lucha armada, el terrorismo, y una de ellas fue el coraje ante el conflicto. Amo mi Perú por María Elena Moyano, una luchadora social y dirigente vecinal durante la época del terrorismo en el Perú, que arriesgó su vida por sus compatriotas y al ser asesinada, su cuerpo, el cual fue dinamitado. Es conocida hoy en día como una heroína peruana por alzar la voz en defensoría de su pueblo y sobre todo por las mujeres, conocida como Madre Coraje. Ahora, dentro de la gastronomía peruana también tenemos, por ejemplo, a Teresa Aida Izquierdo González, la cual fue renombrada chef, escritora peruana e importante impulsora de la difusión de la culinaria peruana, considerada como la madre de la cocina peruana. Seguidamente,
Gastón Acurio, el cocinero con quien trabajó nuestro chef Pablo Ortega. Es sin duda otro de los peruanos que coloca al Perú en su cocina y a su gastronomía en lo más alto. No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Es este tu país porque marcas tu destino. Eliges el camino alcanzando objetivos. En medio de indiferencia, la sangre peruana ha dejado un legado y raíces del pasado para valorar lo perdido, mejorar el presente y reconstruir el futuro que está en tus manos.